Gracias por seguir ahí, amigos y amigas. Como les dije al principio, con la primera parte, la segunda va a estar mucho más interesante que la primera, aunque la primera lo ha estado mucho porque hemos aclarado el tema del control horario de las empresas en las entradas y las salidas de los trabajadores, que entra en vigor ahora el 12 de mayo. Hemos hablado también del incremento del salario mínimo, si eso puede repercutir en la creación de empleo o no. Hemos hablado también de que se ha eliminado el contrato de emprendedores. También hemos hablado del porcentaje del 40% de recargo en la contratación en aquellos contratos de menos de 5 días. También hemos hablado de los becarios que ahora tienen que pagar cuando hacen práctica en las empresas, pero que el gobierno no ha desarrollado esa normativa y lo tenía que haber hecho antes del 31 de marzo. También hemos hablado del aumento considerable que se ha producido en las bases de cotización, sobre todo en el grupo de cotización 1. Y ahora vamos a hablar de otros temas muy interesantes, tanto o más que los que hablamos en la primera parte. Recuerden que estamos entrevistando a don Juan de Dios Fernández Lupiáñez, que es inspector de Trabajo y Seguridad Social y es el jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social en nuestra provincia. Además es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de nuestra universidad y es una de las personas que más sabe de todas estas cosas y por eso lo hemos invitado. Y no lo digo para hacer pelotas porque lo sé, porque es compañero mío de hace muchísimos años. Es un inspector que lleva aquí en España, en Las Palmas, pues ya desde hace casi 30 años o más, y es un canario más, pero además porque es una persona que está al día en todo este tipo de materias. De hecho, es uno de los profesionales más solicitados para impartir conferencias en los foros profesionales, porque, vuelvo a repetir, lo lleva al día. Y además, y lo tengo que decir, es un maestro en los apuntes. A todos los profesores de Las Palmas de Gran Canaria, del área de Derecho del Trabajo, él nos proveía de los magníficos apuntes que hacía y los sigue proveyendo, y entre uno de los beneficiados que les habla aquí. Bien, Juan de Dios, jubilación forzosa vía convencional. Se vuelve a posibilitar que a través de los convenios colectivos los trabajadores que cumplan como sabemos, la jubilación es voluntaria, ¿verdad? Pero podemos, a través de la negociación colectiva, se puede de nuevo determinar que a los 65 años se jubilen obligatoriamente los trabajadores. ¿Qué crees que va a pasar con esto? Vamos a ver, hombre, si alguien se jubila forzosamente y la ley dice que en este país la jubilación en principio es voluntaria. El Estatuto de los Trabajadores en el año 80 dijo que la gente se tenía que jubilar obligatoriamente a los 69 años. Obligatoriamente había que dejar de trabajar. Eso se llevó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que el artículo 35 del derecho al trabajo, voluntaria. Luego el gobierno cambió y dijo, bueno, pero si se pacta en convenio colectivo, los sindicatos y los empresarios del sector de hostelería pactan que en la hostelería la jubilación es forzosa a los 65 años, usted se tiene que jubilar a los 65, aunque no quiera. Bien, en la época del 2012, con los recortes y demás, pues eso se quitó y se dijo, no, si quiere seguir trabajando, que siga trabajando. ¿Por qué? Claro, si sigue trabajando, sigue cotizando y no cobra pensión, claro. Con lo cual ahorra. Ahora se ha vuelto a establecer que es obligatorio si el convenio colectivo lo dice, pero se establece que siempre y cuando el trabajador que se ve obligado a jubilarse tenga cotizado más de 36 o 37 años, de forma que se jubile con el 100%, sí. No puede jubilarse forzosamente un trabajador que tenga 25 años cotizados y que se jubile con un 70 o un 80%, te tienes que jubilar con el máximo, con el 100%, y además se establece una segunda condición, de que la empresa, a cambio de que a este trabajador que se va obligatoriamente, pues tiene que contratar a uno nuevo, claro. Transformar contratos temporales indefinidos, en fin. Etcétera. Bien, otro tema muy importante. Planes de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores. Esto es importante que lo explique bien, porque es una novedad legislativa muy importante que requiere una serie de estudios y de condicionantes para llevarla a cabo, y me gustaría que se lo explicara bien a nuestros televidentes, para que todo aquel empresario que nos esté escuchando, que tenga más de 50 trabajadores, sepa lo que tiene que hacer. En la Ley de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres del año 2007 se estableció la obligación para las empresas que tuvieran más de 250 trabajadores, sí. La obligación de establecer un plan de igualdad con una serie de medidas en materia de contratación, de promoción profesional, conciliación de la vida familiar, prevención de riesgos laborales, el acoso sexual, la desigualdad retributiva. Todo esto, en eso consiste el plan de igualdad. En cada empresa, en función de las características de la empresa, a lo que se dedique, cómo opera, pues trabajadores y empresarios pactan el plan de igualdad. Lo que se ha venido a establecer en el decreto ley de ahora de 7 de marzo, se publicó en el boletín del 7 de marzo, me parece que es de 6 de marzo, el Real Decreto Ley 6/2018, es que se establece a partir de las empresas de 50 trabajadores.
Bien entendido el caso de que esto se difiere en el tiempo, de forma que para las empresas que tengan 50 o más trabajadores va a ser obligatorio, creo que es a partir del 8 de marzo del 2021. O sea, hay 2 años de vacatio legis. Sí, hay un periodo intermedio que son las que tengan más de 150 hasta 250 y luego las que tengan más de 100 y hasta 150. Más de 50 trabajadores todavía, 8 de marzo del 2022 me parece. Todavía hay un periodo de... Y para hacer el plan de igualdad también se establece en el decreto ley que las empresas tienen que hacer un diagnóstico de igualdad. Yo esto en mi pedagogía, insisto, que a lo mejor es un poco infantil, pero que la gente me entienda, igual que si yo voy al urólogo para verme el tema de la próstata, que ya nosotros por nuestra edad no la tenemos que ver, el médico primero te dice, hágase usted un análisis de orina, de sangre, el PSA, y cuando tenga usted los resultados, me los trae. Y yo ahora le hago el plan de igualdad. Pues aquí también hay que hacer un diagnóstico de igualdad. Entonces las empresas tienen que chequear cuántos trabajadores contratan, hombres, mujeres, por categoría. Entonces hacen un estudio y en función de la radiografía de la empresa, pues entonces se hace luego el plan de igualdad. Hay que hacer primero el diagnóstico y luego el plan de igualdad. También se ha incrementado de una forma muy considerable el permiso de paternidad, que antes estaba en 5 semanas y ahora ha pasado a 8 y va a seguir incrementándose hasta llegar a 16 semanas, que es el mismo periodo que tienen las mujeres. Bien, vamos a ver, por situar a los espectadores y que utilicen terminología vigente, actual, en el Estatuto de los Trabajadores que se reforma, por ejemplo, ya no se habla de trabajadores y trabajadoras, sino de personas trabajadoras. Y ya no se habla de maternidad y de paternidad, sino que se habla de la suspensión del contrato de trabajo por nacimiento de hijos. Nacimiento y cuidado del menor. Nacimiento y cuidado, porque ahí engloba tanto el nacimiento biológico por parto, la adopción, el acogimiento y la guarda legal. Yo, si hablo en el programa, me voy a referir más que nada al nacimiento porque es en el 90. Pero más o menos igual todo, sí. Pero vamos a ver, efectivamente, lo que era el permiso de paternidad, ahora ya el permiso lo tienen los progenitores. Yo cuando aprobé la oposición en el año 82, que desde cuando estoy en Canarias, han pasado 37 años, pues el permiso era de los cónyuges. Para tener hijos había que estar casado. Luego ya se habló en la terminología del padre o de la madre. El padre o la madre estén casados o no estén casados. Y ahora ya desde hace unos años se habla de los progenitores. Porque puede ser el supuesto más normal, hombre-mujer casado, pues puede ser macho-macho, hembra-hembra, lo que quiera, los progenitores. Desaparece el permiso retribuido por nacimiento. En el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores se dice, cuando una persona se casa, pues tiene derecho a 15 días por matrimonio, para votar en las elecciones, 1 día por el traslado del domicilio habitual, 2 días en caso de enfermedad o fallecimiento de familiares, 4 días si se tiene que desplazar, y decía 2 días en caso de nacimiento. Y después de esos 2 días de nacimiento, el padre, vamos a llamarle así, cogía el permiso de paternidad. Esos 2 días de permiso de paternidad desaparecen. Ya no hay una paternidad porque el padre o el progenitor está obligado a iniciar el permiso por nacimiento que hay de madre y de padre el mismo día del nacimiento. Entonces, como tú bien dices, hay un permiso de 8 semanas que entró en vigor el día 8. Afirmativo, de los cuales este año 2 son inmediatamente después del parto. Vamos a llamarle parto por simplificar. Sí. Por tanto, si yo tengo un bebé hoy, ya no tengo 2 días de permiso, sino que empiezo ya el permiso por nacimiento, que se llama. ¿De acuerdo? Obligatoriamente, en principio, 2 semanas. Y luego me quedan otra. Esto tiene, Juan de Dios, como tú seguramente estarás de acuerdo conmigo, un carácter propiamente favorecedor de la natalidad, dado los problemas gravísimos que tenemos de natalidad en nuestro país, entre otras cosas, sobre todo también para igualar los derechos de los hombres y las mujeres, pero fundamentalmente para favorecer el tener hijos, porque España es uno de los países con mayor índice negativo de natalidad.
Afirmativo. Luego hay un tema que yo me planteé y estuve en una mesa redonda y había una de las personas que había elaborado la norma. Aquí se ha optado en España que esto va progresivamente aumentando. Este año son, como tú has dicho, 8 semanas, 2 obligatorias después del parto y otras 6. El año que viene son 4 obligatorias después del parto y otras 6, y ya en el 2022 ya el padre va a ser como la madre, 16 semanas, 6 obligatorias después del parto y 10 a elegir desde que nace el niño hasta 12 meses. Tenemos que aclarar quién paga esa prestación durante esas 16 semanas, porque ese es otro tema que seguramente nuestros amigos empresarios que nos están viendo o los autónomos que nos están viendo, tenemos que aclarar quién las paga, que ese es otro tema. Lo que pasa es que antes de que se me vaya la idea, te completo un poco lo anterior. Yo fui a una reunión y dije, bueno, en otros países como en Suecia o en Finlandia, en los países nórdicos, son muy progresistas. Sin embargo, se concede un permiso normalmente a la madre de un año. De un año. Y el padre tiene menos permiso, como había. Aquí se ha optado porque uno y otra 16 semanas. 6 semanas obligatorias después del parto y la otra Entonces, la interlocutora que intervino lo que decía es que aquí se ha intentado igualar a uno y a otro, al padre y a la madre, los dos son iguales, con lo cual incluso esta idea que algunas veces hay de que yo no contrato a mujeres porque luego se quedan embarazadas y luego que eso es una discriminación real que se produce y luego se piden la maternidad y no van a trabajar 4 meses o lo que sea. Mire usted, ahora el padre también va a tener 16 semanas, con lo cual ya no hay discriminación. Ya no hay discriminación. Claro. De eso se trata. Pero él tiene el mismo permiso. ¿Quién lo paga? En caso de madre o padre, permiso por nacimiento de hijo, cuando el trabajador está de baja, lo paga el INS. El salario. El salario. 100%. 100% de lo que cotizó el mes anterior a cuando inició el descanso de nacimiento. Sí cotiza a cargo de la empresa la Seguridad Social. La empresa tiene que seguir pagando la Seguridad Social durante 16 semanas. A una empresa, el coste de mano de obra de un trabajador, si un trabajador gana 1.000 euros, pues el salario son 1.000 euros, más o menos. Pero luego unos 400 euros son de Seguridad Social. Entonces, cuando hay alguien en maternidad o paternidad, pues los 1.000 euros pues no lo paga la empresa, lo paga el INS durante 16 semanas, que son más o menos 4 meses, pero los 350, 400 euros de la Seguridad Social sigue pagándolo la empresa. Luego, si la empresa durante ese descanso de padre o madre por nacimiento contrata a un sustituto, que es lo más lógico, le paga el salario, pero no le paga la Seguridad Social. Por tanto, cuando hay alguien de baja por maternidad o paternidad, para entendernos, y se contrata a un sustituto, la empresa paga lo mismo como si el otro estuviera trabajando. Porque la Seguridad Social del que está de baja la paga, pero no paga el subsidio de maternidad, vale. Pero del otro sí le paga el salario, pero la Seguridad Social la bonifica al 100%. Correcto. Despido nulo en las bajas en los periodos de prueba de mujeres embarazadas. Esto también es otra novedad procesal. Yo me gustaría, si tú me lo permites, que sé tú que me lo permites, claro, en esto del nacimiento contar algo más. La paternidad, maternidad. Sí. Venga. Brevemente. Hemos dicho 6 semanas obligatorias después del nacimiento y luego 10 semanas. Esas 10 semanas las disfruta la madre, o vamos a poner el padre, insisto, el ejemplo arquetípico del 98% de los supuestos de la prestación de suspensión del nacimiento, tienen para disfrutar esas 10 semanas desde que nace el hijo, si nació el 4 de abril del 2019, pues hasta el 3 de abril del 2020, 6 semanas posparto obligatorias, las otras 10 las puede disfrutar continuadamente, por tanto, después de las 6 semanas, seguir las otras 10, o puede disfrutarlas en el mes de agosto, en septiembre, las puede disfrutar por periodos de 7 días,
pero las puede disfrutar incluso a tiempo parcial. Pues decir, pues yo no voy a trabajar de las 10 semanas, voy a trabajarlas a mitad de jornada, en cuyo caso va a tener como una suspensión de en vez de 10 semanas, de 20 días, 20 semanas, trabajando la mitad. Uno u otra, es decir, que se pueden disfrutar a tiempo completo, a tiempo parcial y hasta que cumpla el bebé el año. O sea, que se puede diferir incluso el disfrute de esas semanas. Sí. Bien, la pregunta sí, que me querías aclarar algo, dime. No, iba a decir que la maternidad la paga el INC, no iba a decir. Ya lo habías nada. dicho, sí. Eso. Despidos nulos en trabajadoras que estén disfrutando el periodo de prueba de mujeres embarazadas. Que esto es una novedad también muy importante desde el punto de vista procesal. Eso es una novedad, es decir, en principio el periodo de prueba, el Estatuto de los Trabajadores lo regula en el artículo 14 y es un tiempo durante el cual la finalidad es que empresa y trabajador se conozcan unos y otros recíprocamente. Normalmente es la empresa la que rescinde la relación laboral porque dice que no le interesa al trabajador, no es que cubre, pero también el trabajador podría decir, pues bueno, a mí esta empresa no me gusta, ¿no? Lo que se ha venido a establecer es que rescisiones del contrato de trabajo porque no se ha superado el periodo de prueba de trabajadoras que están embarazadas se declaran como nulos. A partir de ahora. A partir de ahora, efectivamente. Porque se entiende que, bueno, que tiene una protección también. Luego, siempre las normas laborales muchas veces tienen una coma y una coletilla, dice, coma, salvo que se acredite que la resolución no tenía nada que ver con la situación de embarazo de la trabajadora. Es decir, tendrá, por tanto, en principio, cuando una empresa le comunica al trabajador que no ha superado el periodo de prueba, en principio no tiene que justificar nada. Usted no ha superado el periodo de prueba y seguimos tan amigos y usted a su casa y nosotros nos quedamos sin usted. Si una empresa despide a un trabajador, despido disciplinario, despido objetivo, causa económica, tiene que justificar la carta de despido. ¿Por qué le despido yo a usted? Usted no sigue en la empresa por esto y por esto. Tengo que justificar. En el caso de resolución del periodo de prueba, no hay que justificar. Simplemente le digo, usted no supera el periodo de prueba, no me interesa y ya está. En el caso de trabajadora embarazada, sin embargo, tiene que la empresa acreditar que no... La falta de adaptación al puesto de trabajo. Claro, tiene que, yo creo que lo correcto, por tanto, es que por escrito invoque una causa objetiva, aséptica, profesional, que no tiene nada que ver con la situación de embarazo de la Claro, pero eso también es un poco una prueba diabólica, porque ¿con qué prueba puedes demostrar que la señora no lleva el plato en la mano izquierda o que no sabe poner la mesa? Tendrás que estar grabando a la trabajadora. En fin, son pruebas. Vamos a ver qué dice la jurisprudencia. Esto que ahora se ha establecido respecto de nulidad en el periodo de prueba de trabajadoras embarazadas, ya se estableció hace años nulidad de despido de trabajadoras embarazadas. Sí, claro, cuando no se está en el periodo de prueba. Claro está. Y la jurisprudencia dijo, incluso si la empresa no lo conoce. Sí. O sea, tú despides a una trabajadora que no sabes que está embarazada. Pero que luego lo demuestra y es nulo. Está embarazada y el despido es nulo. Sí. Eso ya para los despidos. Y ahora lo que se hace es que se pone en el periodo de prueba. Bien, registro, otra obligación más para la empresa. Esto es bueno porque a nosotros los graduados sociales nos van a dar mucho más trabajo, porque claro, ahora hay que llevar un registro también salarial. Y entonces, bueno, nosotros pues seguramente nos están incrementando el control y el trabajo con las empresas, tendremos que subir los honorarios, digo yo. En fin, es una broma. Hablemos del registro salarial, a qué empresas afecta y empresas y sectores a los que afecta. Registro salarial, no confundamos con el registro de horario o con el registro de horas extras. Correcto. El registro de jornada ya hemos hablado y es para todas las empresas. Pues los planes de igualdad para las que tengan 50 o más trabajadores. El registro de salario es para todas las empresas. De 3 trabajadores, una comunidad de propietarios tiene que registrar los salarios.
Tiene que registrar los salarios, vamos a ver. No tiene que registrar el salario de Pepito, de Manolito, de Maripine. Pues eso está en las nóminas. Eso está en las nóminas. La nómina que se le entrega al trabajador, dice el nuevo Estatuto de los Trabajadores, la nueva inclusión en el Estatuto de los Trabajadores, que las empresas tienen que llevar un registro de jornada desagregado por sexos, de conceptos salariales, de complementos salariales, incluso de percepciones extrasalariales, dietas, pluses de transporte, desgaste de herramientas, por esos 3 conceptos, por grupos profesionales o por categoría o por departamento. Es decir, a mí se me ocurre, esto es nuevo y yo también tengo ahora esto un poco... No hay modelo de registro. No, y en la Dirección General de Trabajo no ha dado ninguna instrucción. No ha dado tiempo todavía. Entonces yo tengo esto que masticarlo también, claro. Paco, pero de todas formas pongo un ejemplo, pues un hotel del sur de Gran Canaria, pues el departamento de cocina o de pisos o de recepción, pues como es por sexo, degradado por sexo, la media de lo que se cobran los trabajadores en cocinas del Hotel X, hombres, es de 2.000 euros y la media de lo que ganan las mujeres son 2.000 euros, o 1.800 o 2.500. Un poco de salarios, de complementos y de percepciones extrasalariales, dividido por sexo y dividido por departamentos o grupos profesionales o categorías profesionales. Y esto hay que hacerlo todas las empresas. Y esto está ya en vigor. Esto ya está en vigor. A diferencia del otro registro, bueno, no hemos dicho, hablando de papeleo, una de las obligaciones que se ha establecido es que los planes de igualdad ahora se tienen que registrar en un registro público, en la Consejería de Trabajo. ¿Sí? Los planes de igualdad hay que registrarlos. Estos registros de salarios no hay que registrarlos en ningún lado. No vienen los nombres de los trabajadores, ¿de acuerdo? O sea que eso lo elabora la empresa, no tiene que... a diferencia de los planes de igualdad, negociarlo con los trabajadores. O el modelo de registro de jornada, el registro de salarios lo hace la empresa y, insisto, tiene que hacerlo por sexo y por departamento y en la masa salarial global, ¿vale? La media de lo que ganan los hombres en piso es esto y lo que ganan las mujeres. Pero poniendo el nombre de los trabajadores. No hay que poner el registro de los trabajadores, no hay que entregarlo a final de mes a la representación legal de los trabajadores, no hay que publicarlo como se publican los boletines de cotización a la Seguridad Social todos los meses. Lo que sí se establece es que tienen derecho a acceder a esa información los representantes legales de los trabajadores. Es decir, el comité de empresa le puede decir al empresario, enséñeme usted el registro de salario. Ese registro de salario, la jornada hemos dicho que es cada día y hay que hacer unos resúmenes mensuales. El registro de salario tampoco dice la norma si hay que hacerlo. Hay que hacerlo y luego cada cuánto tiempo hay que actualizarlo y demás. Pues a mí se me ocurre, pues si valían los salarios, la empresa empieza a pagar un complemento que antes no pagaba, cuando hay variación, pues entonces habrá que hacerlo. Y este registro de salarios, que simplemente es en principio aséptico de cuánto ganan los hombres y cuánto ganan las mujeres en un departamento, se añade una cosa más. Lo que se añade es que cuando la empresa tenga 50 o más trabajadores y el resultado de esa anotación salarial suponga que los trabajadores de un sexo u otro ganen más de un 25% que los del otro sexo, empresas de 50 o más trabajadores, que hay una diferencia retributiva de más del 25%, la empresa tiene que por escrito justificar la diferencia. Por qué hay esa diferencia. También ese es otro problema. Porque a ver cómo va a justificar la diferencia. Vale, no, mire, yo contraté al jefe de cocina que es un varón porque es mejor que la mujer que está de segunda jefa y por eso le pago más, por ejemplo, ¿no? Yo digo, por ejemplo, que discriminatorio es si me pagan un euro de más o de menos, ya es discriminatorio. A igualdad de salario, igualdad de trabajo, que tiene que ser igual. Si no está justificado, un euro menos es una discriminación. Claro. Lo que dice la norma es que si la empresa tiene 50 trabajadores, más de 50 o más, y la diferencia es de más de un 25%, que eso lo tiene que justificar la empresa. Nosotros tenemos la base de datos de la Seguridad Social, que hay mucha información, se pueden sacar listados de empresas de lo que cotizan los hombres y de lo que cotizan las mujeres. Yo, por ejemplo, me acuerdo, lo pongo a título de ejemplo, que me llamó mucho la atención,
una vez viendo este registro, porque en principio nadie discrimina. Nadie discrimina, todo el mundo cumple la ley, nunca se hacen horas extraordinarias. Todo el mundo es bueno. Todo el mundo es bueno, pero luego todo el mundo no es bueno, ¿no? Entonces había una empresa donde había una diferencia de unos 500, 600 euros entre lo que cotizaban los hombres y las mujeres. Pues vamos a ir a ella. Era una empresa del sector del metal y era una empresa en concreto de ascensores. No diré el nombre. Hay muchas empresas de ascensores. No hace falta. De montaje de ascensores, cuando se averían, y cuando nos montamos un ascensor, pues hay una chapita, que hay un teléfono donde tienes que avisar. Bueno, pues voy a la empresa y le digo, oye, mire, aquí hay una diferencia. No, mire usted, aquí tenemos 9 mujeres trabajadoras, todas trabajan en la oficina, y hay 40 hombres, y todos son los que montan ascensores y van a las averías y demás. Y digo, pero es que hay una diferencia. Dice, mire usted, los trabajadores, los montadores, los que está avería, solamente por llevar el busca y tener una disponibilidad horaria, ganan 400 euros más. ¿Y las mujeres no? Porque están en la oficina. Y luego, como siempre suele haber averías, que tienen que ir un domingo, pues esa es la diferencia de los 400, 500 euros que le sale de uno. No sé si era más de un 25% o no. ¿Me entiendes? ¿Quién debe hacerlo? ¿Qué deben hacer los trabajadores para pasar a realizar su trabajo a través del teletrabajo? A través del teletrabajo, bueno, pues vamos esto no me lo han preguntado nunca y por tanto no está en la norma y hago una contestación así a bote pronto. El poder de organización y dirección lo tiene la empresa, entonces en principio tú trabajas donde normalmente la gente trabaja en centros de trabajo fuera del hogar familiar. Si tú haces teletrabajo, puede ser porque la empresa te lo permita. Si haces teletrabajo, tienes que cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, está sujeto a los temas de jornada, los límites de jornada, pero vamos, eso normalmente pues, puede ser por acuerdo de empresa y trabajador. Bien, y en cuanto al nuevo permiso para el cuidado del lactante, Juan de Dios. El nuevo permiso para cuidado del lactante. Esto también es una prestación nueva de la Seguridad Social. Vamos a ver, hasta ahora el permiso de lactancia era hasta los 9 meses. Sí. De 1 hora de ausencia al trabajo, que se podía dividir en dos de media hora y que incluso se podían acumular. Algunas veces pues era habitual pues que el trabajador o la trabajadora, digo el trabajador o la trabajadora porque había o hay una idea errónea en el sentido de que este permiso de la media hora de lactancia solamente es para la madre o para las mujeres o para las trabajadoras, también los trabajadores. Uno y otro tienen derecho a la media hora, claro. Pero hasta los 9 meses. Que se puede en su caso acumular, que algunas veces es frecuente, que la trabajadora, que era la que habitualmente disfrutaba este derecho, que insisto, también tiene derecho los hombres, pues acumulaba esa media hora y muchas veces pues en vez de a las 16 semanas, que son los 4 meses de maternidad, pues se unía un quinto, que era por el tema de la lactancia. ¿Qué es lo que se hace ahora? Pues que hasta los 9 meses ese permiso es retribuido y lo paga la empresa y lo cotiza la empresa. Ahora se amplía de 9 a 12 meses. ¿De qué forma? Pues se amplía de 9 a 12 meses y se establece que si uno y otra, por poner el ejemplo paradigmático, pues puede ser uno, una, uno y otro, una y otro trabajan, uno de los dos progenitores del mes 9 al mes 12 reduce su jornada, reduce el sueldo, pero esa reducción de sueldo la va a pagar la Seguridad Social, como paga la maternidad. Bien. Esto se llama la prestación de cuidado del lactante. El otro reduce su jornada, media hora, 1 hora, de los 9 a los 12 meses, pero no cobra prestación de la Seguridad Social. Solo cobra prestación de la Seguridad Social 1. Bien, nos quedan 7 minutos y medio de programa. Estamos terminando, como saben ustedes, como están viendo y oyendo, estamos entrevistando a don Juan de Dios Fernández Lupiáñez, inspector de Trabajo y de Seguridad Social de Las Palmas, y vamos a hablar por último, dado que ya el tiempo no nos da para más, aunque hemos abarcado todo el elenco de preguntas que yo tenía dispuestas para él, pero vamos a hablar de algo muy importante como coloquio final a esta entrevista, a esta magnífica entrevista y muy clarificadora
porque como les dije al principio, no les he engañado, han aprendido, están oyendo cosas que no habían oído, novedades que se han producido en el ámbito de las relaciones laborales y de seguridad social, y que casi todos los que nos están viendo o nos están escuchando de alguna manera les afecta. Ahora, al final del programa, vamos a preguntarle novedades más importantes en el Real Decreto Ley 8/2019 en materia de seguridad social, en la que él es un grandísimo experto. Pero telegráficamente, porque nos quedan 7, 8 minutos y tenemos que decir, se ha modificado esto, se ha modificado... En materia de seguridad social estoy hablando, ¿vale? Telegráficamente, ¿qué se ha modificado en materia de seguridad social a través de este Real Decreto de 8 de marzo? En materia de seguridad social, toda la que es la prestación de maternidad o paternidad, que ya lo he explicado, pues se ha modificado. Se ha modificado también una modificación importante que ha habido este año, es que los autónomos que estén de baja por incapacidad temporal, por baja médica, pues hasta ahora, supongamos que hay alguien que tiene una peluquería y está de baja médica, pues tiene que cerrar el negocio, pero tiene que seguir cotizando a la Seguridad Social. Pues desde primeros de este año, a partir de cuando lleven 60 días de baja médica, pues ya se posibilita que no pagan la Seguridad Social, sino que la Seguridad Social la va a pagar la Mutua o la va a pagar el IN o el SEPE. O sea que y en concepto de incapacidad permanente también hay otra novedad. En materia de incapacidad permanente, hay una pequeña novedad consistente en que la pensión mínima en caso de incapacidad permanente total por enfermedad común, que antes era la que se establecía en la Ley de Presupuestos Generales de Estado, ahora viene referida a otro importe distinto. Se revalorizaron todas las prestaciones de la Seguridad Social, que eso es importante, fijándose unos mínimos. Se ha suprimido, otra reforma importante es el índice de revalorización de las pensiones, que ya se sujeta otra vez a la subida al IPC. Se suspendió la aplicación del llamado factor de sostenibilidad. ¿El factor de sostenibilidad en qué consiste? Pues, este país tiene un problema muy importante con el tema del sistema público de seguridad social, que las cuentas no cuadran. Que hay que reformarlo en su momento. Esto es un tema que hay que reformar. Eso da para una entrevista sola. Y que los políticos no se ponen de acuerdo, pero esto es un problema importante. Entonces, en una reforma que hubo, se introdujo un llamado factor de sostenibilidad. ¿En qué consistía? Para la pensión de jubilación solamente. De hecho, perdóname, Juan de Dios, te quiero acotar este tema porque es muy importante. Nuestro común amigo Octavio Granado, secretario de Estado Social, ha sido corregido por la propia ministra Magdalena el otro día. Le dijo, él opina mucho, pero quien es la ministra soy yo. Porque sabes que Octavio Granado sigue diciendo que hay que reformarlo, que el sistema es insostenible, y los políticos, para no alarmar a los votantes del día 26 de abril, siguen diciendo que es insostenible. Te lo acoto esto para que veas la diferencia entre un técnico y un político. No diré nada que vaya, no digas nada en contra de lo que hayan dicho, pero lo que dijo Octavio Granado es que ahora mismo las pensiones de viudedad las cobra todo el mundo. Cuando la Seguridad Social nació había solo viudas. Sí. No había viudos. No. Los hombres cobran pensión de viudedad a partir de 1978 con la Constitución. Sí. Antes no cobraban viudedad los viudos, que también pueden viudedad. Y la viudedad es compatible con el trabajo del viudo o la viuda, del supérstite, y solamente si te casas, que por eso los viudos y las viudas no se casan. No se casan. Ellos se lo pierden. Se rejuntan. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dijo Octavio Granado? Hombre, pues, y claro, cuando... Los que trabajen por lo menos que hubiera, en fin, yo eso lo veo lógico. Vamos a ver, cuando hay una viudedad, los viudos y las viudas se quedan con un 52%. De la base reguladora de la pensión del marido o de la esposa. Se quedan cobrando casi la mitad. Entonces, él lo que decía es, habría que ver también las rentas... Porque si tú eres viudo y tienes un sueldo de 3.000 euros, lechuga, cobras 3.000 euros más la pensión de edad. Y habría que reformar también, Juan de Dios, cuando se le meta el diente, recuerda, la viuda actual con el reparto a prorrata temporis de las viudas anteriores, que pueden haber personas que tengan una o dos mujeres, con lo cual hay que repartirlo en base a los años de convivencia, y también habría que tener en cuenta que quien necesita ese dinero es la viuda actual, no las anteriores, en fin. Bueno, ahí la norma lo que dice, y aunque eso no es ninguna novedad de ahora, pero es una cosa que interesa saber, en caso de divorcio y de separaciones,
pues ya se rompió la relación sentimental, pero al final uno se muere, uno de los dos se muere antes. Entonces, el viudo o la viuda solo cobra pensión de viudedad en caso de separación y divorcio si se pactó pensión compensatoria. Si no, no. Si yo me separo y no pacto pensión compensatoria, no cobro pensión de viudedad. Y luego, si ha habido un ulterior matrimonio o unión de hecho registrada, no vale rejuntarse puramente. Hay que vivir empadronado y registrarse en el registro de parejas de hecho del Ayuntamiento de Telde. Pues la norma lo que dice es que el último viudo o viuda pues tiene garantizado un 40%. Es decir, uno ha podido vivir casado 30 años, se divorcia y con el segundo o la segunda vive 3 años y a los 3 años se muere. Pues uno 30 y con otro 3. Pues claro. El último, el 40% siempre lo tiene. Claro. Bien. Como han visto, no se puede hablar con más profundidad y con más claridad. Estamos hablando y tocando temas muy técnicos en materia de seguridad social, que son muy pocos los especialistas en ella, dado la profundidad de sus normas jurídicas y de su intrínculo. Yo siempre lo digo, yo me enamoré de la seguridad social a partir del año 95, creo recordar, o 92, perdón, cuando tuve la suerte de que me nombraron director de una multa de trabajo y tuve que aprender seguridad social. A partir de ahí me gusta mucho más que el derecho del trabajo. En fin. Paco, me vas a permitir sí. telegráficamente, porque es una norma que ha salido también en marzo de este año, que es para el caso de huérfanos por víctimas de violencia doméstica. De género. Que aunque esa madre no trabaje, no haya cotizado nunca, los huérfanos tienen derecho a pensión de orfandad. Sí. Simplemente no diré cuál es el importe, cuáles son los requisitos, pero normalmente los huérfanos cobran pensión de orfandad porque el padre o la madre trabajaban, claro. En el caso de víctimas de violencia doméstica, si esa ciudadana, sea o no trabajadora, aunque no trabajara, los huérfanos tienen derecho a la pensión de orfandad. Bien, muchísimas gracias, Juan de Dios. Esperamos verte por aquí pronto, porque como sabes, aparte del cariño y aprecio que te tiene en este programa, porque sabemos que eres una de las personas que más sabes de lo que estamos hablando, y eso hay que decirlo, y además, porque es así, es la verdad. En la semana próxima, este humilde graduado social, diplomado en Relaciones Laborales, les va a hablar de lo que él no ha podido hablar, porque hay muchísimas cosas que no hemos podido tocar, y como saben ustedes, yo hago un monográfico que de vez en cuando en este programa para explicar precisamente lo que está haciendo Juan de Dios. Pues el próximo jueves no va a haber entrevistas a nadie, sino me voy a entrevistar yo mismo para llevarles a ustedes lo poco que yo sé en estos ámbitos, para que todo el mundo repasaremos todas las magníficas respuestas que ha dado Juan de Dios aquí, porque para clarificar más, porque hay un totum revolutum normativo desde el 1 de enero para acá, que las empresas están que no saben dónde meterse para el cumplimiento estricto de la normativa, porque si no, como saben ustedes, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede sancionar por ese incumplimiento. Muchísimas gracias, Juan de Dios. Saben ustedes que el programa se repite mañana a las 10 de la mañana y el sábado a las 12 del día. Y hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Buenas noches y hasta el jueves.